Como ya vimos en el anterior vídeo, en este vídeo vamos a hablar acerca de las unidades, las redes y los sistemas de radio mobile. Antes de poder empezar a configurar nuestras unidades y nuestras redes, deberemos crear nuestra propia red nueva. Para esto hay que ir a Archivo, Nuevas redes. Nos pedirá confirmación sobre si queremos borrar todos los datos de la red. Nosotros vamos a aceptar. Ahora pedirá la configuración de los parámetros del número de redes, número de unidades y número de sistemas que tendrá la nueva red. Estos parámetros son totalmente configurables dentro de unos límites que pone el propio programa. Nosotros vamos a dejar los valores por defecto. Esta cifra de aquí está expresada en kilobytes y es la memoria que Radio Mobile estima que va a utilizar para generar la nueva red. Vamos a dejar los valores por defecto y vamos a aceptar. Como vemos, no hay ningún mapa ahora mismo sobre la red, y esto es porque Radio Mobile asocia a cada red, a cada archivo .net, le asocia un mapa distinto, con lo que tendremos que hacer memoria de lo que vimos en el anterior vídeo y extraer nuestro mapa. Configuramos tanto el ancho como el alto de píxeles y tanto el ancho como el alto en kilómetros del mapa. Ingresamos las coordenadas: 40 grados 1 minuto 52 segundos norte y 3 grados 34 minutos 52 segundos oeste. Aceptamos y que no se nos olvide hacer clic en ignorar archivos perdidos. Extraemos y ya tenemos el mapa. Con este mapa ya podríamos empezar a trabajar en unidades y en redes de Radio Mobile. Pero antes de empezar a configurar nada, lo más recomendable es guardar lo que hemos hecho. Para esto podemos ir a Archivo, Grabar redes, hacer clic en el atajo de teclado que sería Control más S, o también tenemos la opción de hacer clic aquí en Grabar redes. Como es la primera vez que hacemos esto, nos pedirá confirmación para guardar todos estos ficheros. Aceptamos y nos pedirá que lo nombremos. En este caso lo vamos a llamar ejemplo FM, el archivo .net, ejemplo FM, el archivo .map, y la imagen BMP, que es lo que vemos aquí, es una imagen básicamente, también la llamaremos ejemplo FM. Ya tenemos guardado nuestro mapa y ya podríamos empezar a configurar las redes y los sistemas de Radio Mobile. Así es que vamos a ello. Para hacerlo tenemos dos opciones: o ir a Archivo, Propiedades de redes, o hacer clic aquí en este acceso que es el de Propiedades de las redes. Aquí tenemos el listado de todas las redes que hay configuradas, que nosotros definimos para nuestra red. En la pestaña de parámetros tenemos todos estos parámetros que configurar: nombre de la red, frecuencias. Vamos a empezar primero antes de nada configurando el nombre de la red, que le vamos a llamar, la red va a ser ejemplo FM. Las frecuencias mínimas y máximas también las vamos a cambiar, y como nosotros nos hemos basado en un documento del Ministerio del Interior sobre las frecuencias a las que pueden emitir emisoras de FM en una cobertura municipal o local. Para este caso, del caso de Aranjuez, el Ministerio indica que el canal de emisión de una radio de FM local sería de 107.7 MHz. Pero como tenemos que tener en cuenta el ancho de banda que tiene un canal de FM, que es de unos 200 kHz, pues lo pondremos como 107,7 el mínimo y 107,9 el máximo. La polarización que nosotros hemos elegido es una polarización vertical. Podríamos también elegir una polarización horizontal. Aquí lo que se echa de menos de Radio Mobile es que hubiera una polarización circular. Pero bueno, es un programa gratuito y bastantes opciones da. El modo estadístico nos indica básicamente cómo va a hacer las simulaciones. Si va a ser un intento, va a ser accidental, va a ser móvil o va a ser difusión. En nuestro caso vamos a elegir difusión porque es una emisión de broadcast lo que vamos a hacer. La refractividad de la superficie pues es básicamente una medida sobre cómo
cómo se comportan las ondas al cambiar de medio entre la atmósfera y el suelo. Lo vamos a dejar en el valor por defecto, para el suelo promedio. La conductividad del suelo es la facilidad que tienen las señales electromagnéticas para circular a través del suelo. En este caso vamos a dejarlo para el valor de suelo promedio. Si por ejemplo nuestro mapa tuviera grandes cantidades de agua, a lo mejor deberíamos de cambiarlo, ya que la conductividad del suelo, la conductividad del agua es bastante superior a la del suelo. De hecho, para el océano como tal de media se tiene establecido que la conductividad del suelo es de 5 siemens partido de metro. La permitividad relativa al suelo es una constante de física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. Nosotros también vamos a dejar el valor de 15 para el suelo promedio, ya que es muy complicado encontrar datos exactos para zonas tan pequeñas de un país. En clima es algo muy importante que tenemos que configurar, ya que el clima marca la humedad del ambiente y otros parámetros muy importantes en la propagación de ondas electromagnéticas. En el caso de la zona en la que estamos, el clima que más se acerca al real es el continental templado. En la pestaña de topología tenemos tres tipos de redes distintas: red de voz y otros dos tipos de redes de datos. Nosotros vamos a elegir una red de voz porque tiene un controlador, un subordinado y un repetidor, que es básicamente la topología que tendría una emisión de FM. También vamos a elegir que sea visible para que podamos verlo en el mapa una vez que esté todo configurado. Las redes de datos tienen o topología en estrella o topología de clúster. Los miembros es un número de unidades que están asociadas a esa red. Como vemos, aquí están las 50 unidades que configuramos al principio. De momento, como no hemos configurado ninguna unidad, no vamos a configurar los miembros de la red. Aquí en sistemas tenemos una lista de todos los sistemas que hay en Radio Mobile, que son 25. También es configurable, como vimos al principio. Cada sistema puedes elegir entre 99 ficheros llamados RadioSys. Cada fichero RadioSys puede guardarse miles de configuraciones distintas. Por defecto en Radio Mobile, en radiosys.dat vienen dos: VHF y UHF. Podríamos cambiar entre cualquiera de las dos. Todas estas configuraciones se guardan en este fichero que se llama radiosys.dat y es un archivo de texto plano que se puede abrir con el bloc de notas, en el que se guardan todos estos datos, con lo cual podríamos tener miles y miles y miles de redes distintas con distintas antenas y con distintos parámetros. Nosotros vamos a hacer uno nuevo nuestro desde el principio. Lo vamos a llamar ejemplo y va a ser nuestro sistema. Vamos a elegir una potencia del transmisor como hemos elegido un transmisor de una potencia máxima de 50 vatios, pues nosotros vamos a dejarlo en unos 25. El umbral del receptor vamos a dejarlo en 1 y la pérdida de la línea la vamos a poner en 0,5 dB. Estos valores variarán si es la primera vez que abrimos Radio Mobile. Es posible que sean otros los que nos aparezcan. El tipo de antena que vamos a elegir es una antena omnidireccional, de todas las que hay. También vamos a aprovechar esto para hacer clic en la pestaña de ver. En esta pestaña tendríamos el visor del patrón de antena. En este caso, como es una antena omnidireccional, según la teoría, tiene una amplificación igual en cualquiera de sus lados. Aquí podríamos hacer clic, si hacemos clic en vertical, cambiaríamos entre el diagrama en vertical o el diagrama horizontal. En dibujar grilla podríamos activarla o desactivarla para que nos mostrara las líneas. Y en dibujar etiquetas podremos activar o desactivar las letras que aparecerán mencionando los grados. Como podemos ver, se puede cambiar en cualquier momento. En copiar al portapapeles, copiaríamos a nuestro portapapeles los datos.
El color de la traza es algo que también nosotros podemos cambiar. Si no nos gusta el color que viene por defecto en Radio Mobile, podemos cambiarlo a otro color. También podemos cambiar el color de la grilla para que se vea mejor o que nos guste más. Yo lo voy a dejar en negro porque me gusta que se vea, se resalte. Y también podemos cambiar el color de fondo, entre muchos colores. Lo suyo es poner un color que resalte bien con tanto la grilla como con el color de la traza. En el botón de 3D podemos ver la simulación en 3 dimensiones del patrón de la antena. Eso es interesante de ver para otro tipo de antenas. La antena cardio es una antena muy normalita, en la que podemos ver, como vemos fácilmente, los esquemas en 2D y en 3D de su polarización, de su patrón de antena. La antena corner, que también se la denomina reflector de esquina, es una antena un poco extraña, que no se ve mucho. De hecho, yo he visto muy pocas antenas corner. También tenemos un dipolo, el dipolo simple. Aunque aquí en este patrón, en el patrón horizontal, no se diferencia de una antena unidireccional, si damos al vertical es cuando empieza a diferenciarse. Porque vemos como las partes de una rosquilla de un dipolo simple. Si damos a 3D también lo podremos apreciar cómo se hunde en el centro. La antena elíptica, aquí pone elipse, no es una antena muy rara, es una antena parabólica de tipo offset. Como podemos ver, tiene sería su patrón básico de antena. También existe la posibilidad de nosotros descargarnos desde los fabricantes sus patrones de antenas. Aquí está, es el patrón de una antena Yagi. Como podemos ver, se aprecia en 3D, se aprecia incluso mejor. Como podemos ver, su lóbulo principal, los lóbulos laterales y su lóbulo trasero. También vamos a cambiar la ganancia de la antena y lo vamos a dejar en 4,2 decibelios isotrópicos, dBi. La altura de la antena sobre el suelo, el mismo documento que mencionábamos antes del ministerio, determina que la altura efectiva máxima de la antena es de 37 metros, pero nosotros no vamos a elevarla tanto y lo vamos a dejar en 30 metros. Como la altura sobre el suelo difiere, pues hay que meter cable hasta la antena y vamos a suponer que las pérdidas por esto son de 1,5 decibelios. Ahora hay que hacer algo importante, que es guardar estos datos. Para guardarlos deberemos dar a agregar a radiosys 01.dat. Ahora ya en un fichero de texto tendríamos guardado esta configuración. En la pestaña estilo podemos ver su modo de propagación, si ya es normal o interferencia, y varias opciones que nos vendrán muy bien para visualmente determinar si hay algo mal. Si entre dos unidades hay una línea verde, significa que la señal relativa es superior a 3 dB. Si es amarilla, la señal relativa es superior a menos 3 dB. Y si la línea es roja, es que no hay señal relativa. Aceptamos y ya tenemos nuestra red configurada. Claro, aunque nosotros hiciéramos clic aquí en mostrar redes, no veremos nada, porque la red carece de unidades asociadas. Para asociar las unidades deberemos hacer clic en la parte del mapa donde nosotros queramos añadirla, por ejemplo aquí, y hay dos formas también de hacerlo: yendo a propiedades de la unidad o haciendo clic aquí, que es su acceso directo, propiedades de las unidades. Aquí tenemos las 50 unidades que definimos antes, que son totalmente configurables. Nuestra primera unidad se va a llamar emisor FM. Podemos copiar o pegar unidades que hayamos hecho antes. Podemos meter sus coordenadas, colocar la unidad en la posición del cursor, que es lo que nosotros vamos a hacer, y colocar el cursor en la posición de la unidad. Si ya tuviéramos una unidad hecha y quisiéramos hacer clic en ella, poner el cursor sobre ella,
pues haciendo clic aquí nos llevaría el cursor a estas coordenadas GPS. Lo recomendable es dar a esta opción, colocar la unidad en la posición del cursor, para hacerlo por primera vez, ya que al hacerlo nos fijará una altitud, que será la que tiene del perfil del terreno. Si diéramos aquí en ingresar latitud y longitud, pondríamos las coordenadas, pero no nos pondría la altitud, y esto nos daría problemas a la hora de mostrar las redes. La opción bloqueado es una opción que voy a comentar más tarde. Estilo de la unidad. Este estilo es el estilo por defecto que viene. Nosotros podemos cambiar la posición del texto, ya sea a la derecha, en el centro o a la izquierda. También podemos habilitar o deshabilitarla si no queremos que se vea. Podemos poner el título transparente o directamente quitar la etiqueta. También podemos configurar el color de fondo, si no nos gustara. Yo voy a dejarlo en negro porque es un color que resalta en cualquier mapa. Y el color de la fuente. Lo suyo es poner el color contrario al que nosotros hemos elegido. Como hemos elegido un color negro, pues nosotros vamos a ponerlo en blanco. Aquí podemos, en icono, podemos cambiar los iconos que hay. Hay muchísimos iconos, pero nosotros vamos a dejar este para nuestro emisor. En estas opciones tenemos, para la primera es aceptar y salir de propiedades de las unidades. Esta es borrar la unidad. Esta es deshacer los cambios que hemos hecho. Esto es mover hacia arriba o hacia abajo la unidad en la lista. Esto es exportar la unidad. Esta opción es para importarla a la unidad de otro ordenador en la que la tuviéramos. Esto es para ordenarlas. Y esto es para aplicar el estilo de esta unidad. Si lo hiciéramos, aplicaríamos el estilo de esta unidad a todas las demás. Nosotros no vamos a darle que no. En la opción pequeño podemos cambiar el tamaño de la etiqueta. Nosotros lo vamos a dejar en grande. Aceptamos y ya tenemos la primera unidad puesta. La segunda unidad, que va a ser el receptor, vamos a elegir un punto, como puede ser por ejemplo este. Nos vamos a propiedades de las unidades. Le damos a colocar la unidad en la posición del cursor, en la unidad 2, que no se nos olvide cambiar de unidad. Colocar la unidad en la posición del cursor y cambiamos el nombre y lo vamos a llamar receptor. Ahora lo vamos a dejar tal y como está, porque en esta no vamos a hacer cambio de nada, y vamos a aceptar. Si ahora mismo nosotros hiciéramos clic aquí en mostrar unidad, en mostrar redes o en mostrar redes, no veremos nada. ¿Por qué no veremos nada? Porque todavía no hemos asociado las unidades a las redes. Para hacerlo nos vamos a ir a propiedades de redes y en miembros elegiremos las unidades que forman parte de nuestra red, que serían emisor y receptor. Emisor va a hacer el papel de control dentro del sistema ejemplo y su altura va a ser la del sistema. Como hemos elegido aquí en sistemas hemos elegido, sin darnos cuenta, una antena Yagi, ahora en miembros podremos fijar qué dirección va a tener, porque es una antena direccional. De hecho, ahora que me he dado cuenta, vamos a sistemas, cambiamos a tipo unidireccional y ahora, como vemos, en miembros no vemos la dirección de la antena. Receptor va a hacer un papel de subordinado, que es el que va a recibir, y va a estar dentro del sistema de ejemplo. La altura del sistema no va a ser 30, no va a ser la altura del sistema. La antena va a estar a otra altura, a unos 15 metros, que sería la altura sobre los edificios. Con esto ya tendríamos nuestra red configurada. Si hiciéramos clic aquí en mostrar redes, podríamos ver el enlace. Como vemos, sale en verde, con lo cual se supone que la señal relativa es superior a 3 dB. Claro, esto no nos dice nada, ya que aquí no podemos intuir realmente dónde está colocado cada una de las dos unidades. Una opción que viene bastante bien para esto es la de combinar imágenes. Como vimos en el anterior vídeo, hacemos clic aquí, combinar imágenes, seleccionamos internet
Google Maps y en este caso vamos a elegir fotos aéreas. Le vamos a dar a la operación agregar y vamos a dibujar. Como podemos ver, esto agrega el mapa. Vale, vamos a dar a mantener en una nueva imagen y le damos a mostrar redes. Como podemos ver, ahora ya sí podemos intuir dónde está puesto el receptor FM y el emisor de FM. La opción que antes no comenté y que iba a comentar ahora es esta. Si nos vamos a propiedades de las unidades, vemos que aquí hay una opción que es bloquear. Ahora mismo está desbloqueado para las dos. Esto significa que si yo, por ejemplo, hago clic aquí, en este punto, y hago aquí haciendo clic izquierdo, y si aquí hago clic derecho sobre el receptor, puedo mover rápidamente el receptor, en este caso cualquier unidad, puedo moverla a la posición de cursor. Acepto y lo cambio. Si yo hiciera clic aquí en bloqueado, ya no podría hacerlo. Esas son las dos opciones. Esa es la peculiaridad de la opción de bloqueado. Si le damos a nuestras redes, vemos nuestra nueva red. Esta red sería una red de emisión de FM. Esta sería nuestra red de ejemplo. Ahora deberemos asegurarnos de que tiene cobertura suficiente. Y ahora es cuando entran en juego todas las opciones de las herramientas. La primera opción es enlace de radio. Esta opción es muy completa. Aquí podremos ver cómo es nuestro enlace de radio. Qué zonas de Fresnel hacen interferencia con el suelo, qué niveles de señales hay, qué intensidad de campo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la intensidad de campo es un poco superior a lo que permite el Ministerio de Industria en zonas urbanas. Si esto fuera una zona una gran urbe, como Madrid, por ejemplo, el campo electromagnético estaría dentro de los parámetros requeridos. En este caso, como es un entorno ciudad, el campo electromagnético no debería sobrepasar los 66 dB microvoltios partido de metro. Aquí tenemos tanto el transmisor como el receptor. En el transmisor podemos elegir cada una de las unidades que hay, al igual que en el receptor. Aquí nos dice qué papel está cumpliendo cada uno de los dos. Podremos cambiar rápidamente entre tipos de sistemas. Y aquí vemos los parámetros que configuramos antes de potencia, pérdida de la línea, ganancia de la antena y potencia radiada. Esta es la potencia isotrópica radiada estimada, que es unos 58,61 vatios. Sin embargo, en los documentos del ministerio, las potencias radiadas vienen en potencia radiada aparente máxima. Para el caso de Aranjuez, la potencia radiada aparente es de 75 vatios. Estamos dentro del rango, ya que el PIRE es la potencia radiada aparente más la ganancia de la antena, de una antena isotrópica. En este caso, entramos dentro de los parámetros. Aquí podríamos cambiar rápidamente entre distintas alturas. Y aquí podríamos cambiar, si hubiera más redes configuradas, entre las distintas redes. En frecuencia también podremos variar el número en megahercios de las emisiones. Si nosotros ahora mismo aumentáramos la frecuencia, veríamos como este espacio se estrecha, porque a mayor frecuencia menor ancho va a tener la onda. Su longitud de onda va a ser más pequeña, con lo cual su amplitud también va a ser menor. Si entramos en la opción de editar, podremos o copiar este enlace de radio o bien exportarlo. La opción de exportar es una opción que está bastante bien, ya que podemos exportar a RMPath, que es un programa de radio mobile, a un blog de notas y a Google Earth. Nosotros vamos a dejar la resolución original y le vamos a dar a RMPath. Aceptamos y ahora nos pedirá que guardemos un archivo de texto. Nosotros le vamos a llamar radioenlace. Aceptamos y nos muestra el enlace en este programa que se llama RMPath,
Con esto podríamos cargar otros ficheros TXT que tengamos guardados. También podremos editarlos invirtiendo entre uno y otro. Y aquí tenemos las opciones: que nos muestre mayores las distintas zonas de Fresnel, que nos muestre si hay despeje, también que muestre la curvatura de la Tierra, ya sea en suelo o sea en haz, la escala de vertical y la escala horizontal, los colores en los que vamos a ver esto, por si no nos gustaran, las etiquetas que queremos que aparezcan y la cobertura de la Tierra. Como podemos ver, aquí nos lo muestra la cobertura que tiene como tal. Esto es básicamente lo que hace RMPath. También tenemos la opción, que también está muy bien, de exportar a Google Earth. Si nosotros aceptamos y cambiamos y exportamos a Google Earth y le hacemos aceptar, nos pedirá que guardemos un archivo que será con extensión KML, que es la que entiende Google Earth. Nosotros la vamos a llamar radioenlace también. Ahora en Google Earth nos pedirá que si estamos seguros de cargar esto. Nosotros vamos a aceptar. Y ahora esto nos va a llevar hasta justamente donde hemos hecho el radioenlace. Y nos lo va a mostrar en 3 dimensiones. Como Google Earth ya mete datos sobre la inclinación de la Tierra y sobre las alturas de todos sus elementos, aquí podemos ver desde casi la vista del emisor las zonas de Fresnel de la emisión. Y aquí también podríamos apreciar si realmente hace algún choque estas zonas de Fresnel con la Tierra como tal. Aquí también estaría la altura a la que nosotros hemos puesto la antena y cómo emitiría. Esta es una opción que está muy bien para poder ver en 3 dimensiones y en primera mano cómo sería nuestro radioenlace. Como podemos ver, ha dado la casualidad que hemos elegido un edificio. Y parece ser que la altura de la antena corresponde más o menos con la altura que tendría una antena puesta en ese edificio. Ha sido suerte, la verdad. Pero sigue teniendo muchísimos más opciones el enlace de radio. Podemos dar a ver perfil o ver detalles, que nos mostraría todos los detalles de la red, como ganancias, peores recepciones, la peor zona de Fresnel, todo esto. Rango, que nos mostraría a qué rango nos quedamos del umbral del receptor, la distribución de la señal, si la señal recibida es débil o fuerte, el éxito que tiene, la señal promedio. También podríamos darle a dar en ventana grande para poderlo ver el perfil en pantalla completa. También le podemos dar a observar. Con esto iremos haciendo cambios entre distintos para poderlo ver como en 3 dimensiones. Ahora vemos el receptor FM visto desde el emisor. Esto es si tuviéramos un campo de visión de 5 grados. Esto es con un campo de visión de 10 grados, con un campo de 20, de 40 y de 80 grados. Eso sería más o menos como lo vería una persona, que es el espacio, el campo de visión que tiene una persona normalmente. También podríamos darle a observar en ventana grande o vista estéreo. Si hacemos clic en vista estéreo, nos lo mostrará en la pantalla grande y además nos lo mostrará en 3 dimensiones. Si tuviéramos unas gafas de 3D, podríamos ver técnicamente en 3 dimensiones. También hay más opciones dentro de observar: crear vuelo normal o crear un vuelo estéreo y ver vuelo. Pero estas son opciones que funcionan peor y son más avanzadas. También podremos configurar las opciones de la vista estereoscópica. Como se supone que es en 3D, la distancia entre los ojos es distinta, y en vuelo también podríamos configurar el número de imágenes por segundo. También podríamos darle a visualizar el patrón de antena. Si hiciéramos clic en omni.ant, nos mostraría el patrón de la antena sobre el mapa si quisiéramos verlo.
También podríamos hacer clic en las coordenadas para que nos mostrara aquí las coordenadas en el enlace de radio. Podríamos rápidamente invertir entre transmisor y receptor, pues si quisiéramos hacer los cambios. Y esto es lo que ofrece la herramienta enlace de radio. Dentro de cobertura de radio tenemos varios tipos de coberturas distintos: polar simple, cartesiano combinado, interferencia y Fresnel. Esta opción sería encontrar el mejor sitio para emplazar un emisor y un receptor, y esto sería la ruta. Vamos a empezar primero por la cobertura de radio polar simple. En esta cobertura nos pedirá que elijamos una unidad central y una unidad móvil, y que esté dentro de una red. La dirección del enlace elegiremos el peor de los casos, para que la simulación sea como mínimo en el peor de los casos, y así nos demos cuenta de dónde podría haber problemas. El alcance lo vamos a cambiar, ya que el mapa no tiene 50 kilómetros, lo vamos a dejar en unos 20. En dibujar podremos elegir distintas opciones. Por ejemplo, que la cobertura que nosotros dibujemos tenga un contorno que se pueda definir. Si deseleccionamos la opción de superficie, pues no se podrá ver nada, porque hemos dicho que no nos lo dibuje la superficie, entonces no nos lo puede dibujar en ningún otro sitio. Con sólido haríamos que el dibujo pasase de transparente a opaco, entonces no podríamos ver lo que hay debajo. Esta opción no nos interesa a nosotros. Para darle a estilo de red, pues nos pondría el estilo de la red. Y en arcoiris, lo de estilo de red es lo que hablábamos antes de los colorines, si es en verde, en amarillo o en rojo. Y en arcoiris nos lo mostrará en una escala, que esta escala es configurable aquí en color. Nosotros podemos elegir entre, por ejemplo, una escala de 12 pasos o una escala con 3 pasos. Nosotros vamos a dejar en una escala de 8 y vamos a cambiar el color de las señales que son inferiores a 50 dB. Para que se pueda ver bien lo vamos a dejar en negro. Así veremos las zonas en las que la señal es inferior a 50 dB microvoltios. Aceptamos y aquí podemos cambiar los umbrales, es decir, en qué unidades va a medir. Nosotros vamos a medir en dB microvoltios. Podemos cambiar el rango del azimut. ¿Para qué? Pues para que a lo mejor haga un barrido de 270 grados, no de 360. Y cada cuánto queremos que haga cálculos, si cada grado o cada 10 grados o cada 50 grados. Aquí en patrón de la antena, si deseleccionamos esto, podremos elegir entre los distintos tipos de antenas directamente, si tiene que pasar por cambiar en el sistema dentro de la red el tipo de antena. Nosotros vamos a dejar la configuración de la antena de la red. Aquí en dibujar nos dibujaría los patrones de las antenas, pero eso no nos interesa porque ya lo sabemos. Con esta opción nos guardaría los datos de cobertura en un fichero TXT, pero eso no nos interesa. Le damos a dibujar y empieza a hacer un barrido polar. Como vemos, ahora nos da opción de mantener en la misma imagen una nueva imagen, mantener volátil, que es mantener en la caché de memoria, o descartarlo. Nosotros vamos a descartar porque no apreciamos bien los colores, y esto es porque no hemos hecho el barrido sobre una imagen en escala de grises. Hay veces que automáticamente Radio Mobile nos dirá si queremos redibujar la imagen en una escala de grises. Como nosotros habíamos agregado este mapa, no nos ha salido el mapa de Google Maps, pues no nos ha salido esa opción, así es que la vamos a forzar nosotros. Vamos a mantener en una nueva imagen y ahora sobre esta podríamos ir o a herramientas, cobertura de radio polar simple, o hacer clic aquí, que es la misma. Están todos los datos guardados y volvemos a darle a dibujar. Ahora empezará a dibujar haciendo el barrido y le daremos a mantener en una nueva imagen. En esta imagen podemos apreciar varias zonas negras. Las zonas que aparecen así en negro son zonas en las que la señal no es lo suficientemente intensa. Aquí arriba está dibujada la escala de señal
como vemos, hay mucha zona de señal a 50 y a unos 75-100 dB microvoltios, pero no hay muchas zonas inferiores a esta intensidad. Si ahora le damos a mostrar redes, podremos ver dónde está colocado cada uno de ellos. Esto nos muestra que a pesar de ser una zona con una orografía complicada, pues las intensidades de campo son suficientes. Otra opción que tenemos es la de herramientas, cobertura de radio cartesiano combinado. Esta opción se basa en varias unidades fijas y una sola unidad móvil en una red. Para nosotros, ahora mismo, la cobertura cartesiana combinada no nos sirve de mucho, porque es coger varias unidades fijas y hacer coberturas polares simples y unirlas. Entonces, como solamente tenemos una unidad fija, que es el emisor, y no tenemos más unidades ni más redes, pues la cobertura cartesiana combinada no nos sirve. De todas formas, también podemos configurarlo completamente, guardarlo en un archivo TXT y cargar la configuración o cargar los datos. Dentro de opciones de herramientas también tenemos coberturas de radio, interferencia. Si hacemos clic aquí, no nos deja dibujar. Eso es porque nos falta una tercera unidad que haga interferencia. Como queremos ver qué interferencias podría haber, pues vamos a configurarlo. Elegimos un punto cualquiera, por ejemplo este. Nos vamos a propiedades de las unidades y añadimos una nueva unidad. En este caso añadiríamos a la unidad 3, que la podríamos llamar interferencia. Le damos a colocar la unidad en la posición del cursor y aceptamos. Ahora nos vamos a las propiedades de las redes, en miembros, y le damos a interferencia. Ya sería un miembro más. Podemos dejarlo en cualquiera en cualquier papel, porque eso ahora mismo no nos importa. Mostramos redes y ahora ya tenemos esta tercera unidad. Si volvemos a herramientas, cobertura de radio, interferencia, ahora ya sí que nos dejará dibujar, porque tenemos 3 unidades en una misma red en las que unas hacen interferencias a otras. Nosotros vamos a elegir una cobertura basada en una relación señal-interferencia, que tiene que ver con la intensidad del campo. Todo lo que salga en negro será lugares en los que la relación es suficiente, y si sale en rojo sería lugares con relación insuficiente. Si no está dibujado, serían zonas con señal insuficiente a secas. Le vamos a dar a dibujar y ahora esto empezará a hacer cálculos según los parámetros que hayamos elegido, ya sea de potencias de emisión y cosas así. Bueno, ahora que ha concluido, nos pedirá si queremos mantener en una nueva imagen o en la misma. Nosotros vamos a dar a una nueva. Como podemos ver, bastante zona de Aranjuez tiene señal la relación es suficiente. Hay una pequeña zona de Aranjuez que la relación de señal es insuficiente, y hay una pequeña zona que curiosamente coincide con los puntitos negros que había de intensidad de campo insuficiente, que no tiene señal. Esto puede ser debido a la orografía del terreno. Otra herramienta más que tenemos dentro de cobertura de radio es Fresnel. Con Fresnel podremos ver qué zonas interfieren con las zonas de Fresnel. Como hemos visto que la orografía de Aranjuez es un poco compleja y complicada, es posible que cuando le demos serían zonas en las que no está despejada la primera zona de Fresnel, que es la que debe de estar despejada siempre. Ahora está calculando los datos de la cobertura. Como podemos ver aquí, en este caso hace un barrido polar también. Vamos a darle a mantener una nueva imagen, y como vemos, y ya habíamos mencionado, hay bastantes zonas de Aranjuez que tienen problemas con las zonas de Fresnel.
Esto indicaría que sería muy complejo poner aquí de forma local un emisor que cubriera perfectamente todas las zonas. Habría algunas zonas en las que habría interferencias con edificios o con el propio suelo. Con lo cual eso ya nos hace una idea de la viabilidad propia del enlace como tal. Pero Radio Mobile sigue teniendo muchas más herramientas. Tenemos una cobertura visual que nos mostraría los distintos observadores. Por ejemplo, desde emisor, altura del sensor sobre el suelo, le podemos dar a dibujar. Como en este caso no tenemos nada configurado, pues no podemos verlo. Algo que deberíamos hacer antes de seguir viendo parámetros sería eliminar la unidad. Para eliminar una unidad hay que ir a propiedades de las unidades, interferencia, le damos a borrar, borramos, ya tenemos la unidad borrada. Ahora en nuestra red no aparecería esta unidad. Lo suyo también sería irse a las redes y asegurarnos de que esto ha desaparecido. En este caso ha desaparecido. Todavía quedan también más herramientas que utilizar. Horizonte visible. Esto sería una simulación, aquí nos lo mostraría la unidad observadora en una gráfica, realmente qué estaría observando. Unidad observada desde receptor. Como podemos ver, como es receptor sobre receptor, pues aquí no nos muestra nada realmente importante. Pero en algunos casos sí podría ser útil usar esta opción. Dentro de herramientas también tenemos caza del zorro. Es una opción bastante interesante cuando tenemos que orientar antenas. ¿Para qué sirve? Pues para antenas omnidireccionales desde luego nos sirve mucho, porque las omnidireccionales no hay que orientarlas porque su ganancia es igual en todos los sitios, en todos sus puntos. Pero para antenas de tipo Yagi o antenas elípticas o cualquier otro tipo de antena parabólicas, sí sería interesante. Por ejemplo, elegimos desde emisor y receptor con un ancho que sería el haz de la antena como tal. Podríamos variarlo entre varios valores. Vamos a dejarlo en 5 y vamos a darle a dibujar. Como podemos observar, también, además de que pone los colorines de cada uno de ellos, también hace un rango, hace una especie de cono de visión que tendría la antena. Si nosotros cambiamos las orientaciones, por ejemplo aquí, como podemos ver, la orientación influye. Esto estaría bien para saber cuántos grados tendríamos que orientar nuestra antena, a cuántos grados. Nos podría ser útil para orientar antenas una vez que ya tenemos hecho simulado esto. Como digo, es una opción bastante interesante de Radio Mobile. Vamos a descartar estas opciones y vamos a seguir con más herramientas. Administrador de red. Esta herramienta nos permite añadir y preservar datos de unidades, redes y sistemas. También nos permite ordenarlo por unidad y por sistema y hace como si fuera una especie de base de datos con las asociaciones que tiene cada red. Por ejemplo, la red ejemplo FM tiene asociadas 2 unidades y un sistema llamado ejemplo. La unidad emisora FM está asociada a la red ejemplo FM y al sistema ejemplo. Esto es útil para poder administrar la red cuando tenemos redes de muchos sistemas y muchísimas unidades. En editor de objetos podríamos crear y editar objetos que hayamos hecho. Con la herramienta visor patrón de antena podremos cambiar entre los distintos tipos de antena sin necesidad de tener que irnos a los sistemas e ir cambiando de antena. El reporte de red nos hará un fichero de texto con el rendimiento que tiene la red como tal. Podremos guardarlo, imprimirlo o guardarlo en un archivo. En RMPath podremos abrir los radioenlaces que hayamos guardado antes. Como hemos visto, es un archivo de TXT que si lo abrimos nos muestra el radioenlace que antes habíamos visto con todos sus datos. En herramientas monitor de multicast podremos, como vemos, elegir entre cada una de las 50 unidades que hay.
Y en conversión métrica es una herramienta que nos permite cambiar entre millas y kilómetros o kilómetros y millas, en altura de pies a metros y metros a pies, y en ángulos entre milimesimal y grados. También en pérdidas, con lo cual es bastante útil a la hora de reinterpretar mapas que, por ejemplo, nos hayan pasado personas que usen distintos sistemas métricos. Básicamente estas serían las opciones que muestra Radio Mobile y cómo nosotros podemos realmente utilizarlas. Esperemos que os haya gustado este vídeo y que os haya ayudado a comprender mejor cómo funciona la herramienta de Radio Mobile.